montón de cosas ahí. O por ejemplo, en la iglesia católica que tienen aquí voy otra vez, a mí no me gusta hablar de eso, pero creo que sí es importante. En la iglesia ustedes han visto que tienen el altar y en medio hay una como casita con una puerta. Esa puertecita que está ahí que le llaman el lugar santísimo. Ahí El guardan sagrario, le ellos, dicen. ahí El guardan ellos. sagrario, le dicen. ¿Perdón? El sagrario, le dicen en la iglesia católica. El santuario, el lugar santísimo. Ahí es donde ellos guardan a Cristo, ahí es donde guardan la hostia y ahí, o sea, ellos lo que tienen guardado, ahí vive Dios, tal como era el tabernáculo del Antiguo Testamento. Nosotros no somos cristianos de eso. La entrada al lugar santísimo fue abierta para nosotros. El lugar santísimo al que Cristo entró es el cielo mismo. Y las puertas del cielo han sido abiertas para que nosotros podamos entrar ahí. Lean el libro de Hebreos y ahí lo van a ver, especialmente los capítulos 8, 9 y 10. Hebreos 8, 9 y 10. Dice ahí, el resumen en el capítulo 8 dice el autor ahí, el resumen de todo lo que hemos estado hablando es que tenemos un sumo sacerdote que penetró los cielos y es verdad, y entró al verdadero tabernáculo que no creó el hombre, sino que lo creó Dios, para siempre, eternamente estar ahí, y después abrió las puertas para que nosotros podamos entrar ahí, que es lo que nos dice en el capítulo 10, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, despojémonos de un montón de cosas que menciona ahí, ¿va? Con toda certeza de fe debemos acercarnos a la presencia de Dios como que estamos entrando al lugar santísimo del cielo, al santísimo, ¿cómo es que le dijiste, nena? El sagrario en el cielo. O sea, este es mi punto. El concepto ese de tener eso ahí en la iglesia es una mezcla del antiguo pacto y el nuevo pacto, porque nosotros no somos del viejo pacto. Ya no es Moisés ni Elías. Nosotros somos seguidores de Jesucristo. Este es mi hijo amado, a él oíd. Y se fueron los demás y cuando terminó eso estaba Jesús solo. No hay Moisés ni Elías ahí que valga, ¿verdad? Jesús solo. Ese era el primer pensamiento que quería compartir. Y el otro, como dije, permítame, voy a ir ahí porque no creo que es necesario. ¿O sí? Vamos a ir porque creo que sí es necesario. ya lo pongo. Boyan me ha dado permiso a mí de que pueda hacer esto cuando creo que hay algo que necesita ser puesto. Y yo prefiero ponerlo antes de la discusión aquí. Sería... Estoy en Lucas. Ok, nos vamos a ir para atrás aquí. Si es que puedo moverme. Permítame encontrarlo, es que no tomé nota de esto. Aquí está. Esto es bien importante. Boyan no lo mencionó en su charla, pero yo creo que es altamente importante que lo tengamos detrás de nuestra discusión, porque si no voy a estar pensando, digo, no digo, mejor lo digo aquí al comienzo. La misión de los 12 discípulos, este es del capítulo 6, ahora estamos nosotros en el capítulo 9. Llamó Jesús a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Miren esto, lo mandó a predicar, pero también les dio poder sobre los espíritus inmundos y en el versículo 12 se nos dice esto. Y saliendo, lo que está en amarillo ahí, saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. O sea, estos 12 apóstoles ya habían experimentado este poder y habían hecho milagros ellos. Esto es importante porque vamos a entrar ahora a un punto que voy a hablar hoy, que ya se les olvidó otra vez. ¿Ok? Me parece que es importante que viéramos esto. Estos apóstoles de Jesús ya habían hecho milagros cuando Cristo los mandó, habían predicado, habían hecho milagros, habían echado demonios, habían sanado enfermos, habían echado demonios, y dice ahí que salían, ¿verdad? Echaban fuera demonios. O sea, ellos experimentaron eso 3 capítulos antes de lo que vamos a estudiar hoy. ¿Ok? Ya voy. Eso es todo lo que quería compartir. Okay. ¿Alguien más tiene algún comentario de la reunión pasada? Micrófono, Ok, perdón. ¿Alguien tiene algún comentario de algo que quedó? ¿Necesitan comentar de la reunión pasada? Si no, entramos
a la charla, a la clasecita, y después la discutimos, ¿verdad? Sí. Yo pregunta no, pero comentario, quizás si se puede ahorita, si no, lo dejamos después. A mí me parece que esto nos pasa a todos, ¿verdad? Cuando, cuando buscamos a Dios y no lo encontramos y nos encontramos a otras personas, en el corazón llevamos buscar a Dios, ¿sí? Pero cuando no lo encontramos y están estas personas, es donde creo que se hace el error, porque ya confiamos en ellas, ¿sí? O sea, en este caso, ellos ya habían sacado demonios, ellos ya habían probado que lo podían hacer. Entonces, esta persona se conformó con ellos, o sea, yo siento como que su esperanza se fue a ellos. Y yo creo que ahí esto pasó adrede para comprobar que al final de todo, realmente lo único que le podemos llevar esto es a Dios. O sea, porque la ayuda de hombres es en vano, ¿verdad? O sea, no digo que no podemos ir con un hermano, con otra persona a platicar, eso es totalmente normal. Pero si nuestro corazón tiene la confianza de que ese es, ese es el ser que nos va a ayudar, está equivocado. O sea, Dios puede permitir varias veces que una persona ayude a otra, pero van a haber veces que Dios no va a dejar que nadie ayude a nadie y esa persona tiene que recurrir solo a Dios para que se dé cuenta. Entonces, digo, a mí se me hace que eso es lo que sucedió acá. Creo que uno primero va con intención, uno puede decir, no, estoy ando buscando a Dios, pero termina justificando a Dios con ir a la iglesia todos los domingos. Yo ando buscando a Dios, pero no, es que estoy leyendo los libros, ¿verdad? Yo ando buscando a Dios, pero no, es que a mí me gusta porque voy con Boyan y Boyan se la sabe toda, ¿verdad? O sea, ahí es cuando sustituimos y yo creo que en este caso Dios no iba a permitir que fueran ellos para que se dieran cuenta que al final del día solo es Él. Así lo veo yo, no, es mi opinión. Boyan, sí, yo creo que uno de los puntos centrales de todo este pasaje es la oración. Él dice, esto solo se resuelve con oración y ayuno. Recordaba un verso que dice, piden y no reciben nada porque piden mal, porque piden mal. Entonces, yo me ponía a pensar acá que si es que tanto la oración de ellos como las nuestras actualmente están mal enfocadas, ¿verdad? Algo que da a conocer tus explicaciones es que independientemente de lo que pedamos, Dios es soberano de concederlo o no concederlo. Entonces, mi pregunta es, ¿realmente no sabemos pedir o nuestra oración siempre debería estar enfocado a no pedir lo que yo deseo, lo que yo quiero? Con lo que me nace una gran duda, sino, Dios, yo sé que tú lo puedes hacer, pero lo que te pido es que en tu voluntad esté hacerlo, en tu plan esté hacerlo, porque no me cuadra la situación de un cristiano que no le exponga a su padre lo que desea o lo que necesite. Porque a veces me pregunto lo mismo que una vez mi hija me dijo, ¿y para qué le vamos a pedir a Dios si Dios es soberano y Él va a concederle a quien quiera algo y a quien no quiera no se lo va a conceder? Pero entonces, ¿cuál debería ser nuestra actitud como cristianos? Si tengo necesidades, tengo deseos, tengo planes, tengo proyectos, ¿dónde queda eso? ¿Cómo se los entrego a Dios? O si simplemente lo que debo hacer es este es mi deseo, este es mi plan, este es mi proyecto, y yo lo pongo en tus manos para que esté en tu voluntad y que se amolde todos esos deseos y proyectos a tu voluntad y a tu soberanía, ¿verdad? Eso es lo que me parece, porque no creo que sea un padre que no escuche a sus hijos, ¿verdad? Entonces, eh, no sé si la oración siempre debe ser así, simplemente depositarnos en su voluntad y no sé, sí, sí. ¿Por qué no sabemos pedir, verdad? ¿Por qué pedimos mal? Sí, sí, sí. Yo tengo necesidades y se las tengo que entregar a él, ¿verdad?
Tal vez le das chance a Toño que hable primero. Gracias, Rafael. Yo creo que eso es correcto por el hecho de que va a estar conectado con lo de Ricardo. Me imagino que vos querías decir algo más. Sí, el punto es este para mí. Voy a repetirlo. En otra ocasión lo mencioné. Marta y María mandan gente a decirle a Jesús que Lázaro se está muriendo. ¿Qué hace Jesús? Primero no ¿Qué? va, correcto. ¿Por qué se quedó? ¿Por Para qué no fue a sanar a para que Lázaro? pasara lo que tenía que pasar para que pudiera probar algo diferente Okay, a lo que ellos estaban esperando. O sea, si él iba de un solo, era como lo que ellos querían, pero él les quiere enseñar algo mejor, algo más. Okay. Para que la gloria y la honra fuera para Dios. Ok, pero aquí está el grave problema de lo que nosotros hacemos. Nosotros ponemos a Cristo como que Él decide esas cosas. Este comentario que dio Brian ahorita es Cristo decidiendo porque Él sabe. Pero eso no es lo que Cristo dice. Yo no hago nada por mí mismo. ¿Por qué no fue? ¿Quién lo paró a ir? No fue Toño, yo por lo que le veo, él no fue porque él tiene el conocimiento de todo lo que va a pasar y él dijo, vengo a hacer lo que mi padre me dijo que haga. Él se movía en la tierra a la voluntad del Padre. Sí, pero no, eso no es moverse a la voluntad del Padre. Ahí anda haciendo su voluntad, así como lo pusiste vos ahorita. Cristo era guiado por el Espíritu Santo en cada movimiento de su vida. Él no fue porque su conexión con Dios era a través del Espíritu Santo. Esto no es nada diferente. Cuando Pablo y sus compañeros querían ir a predicar a Asia y el Espíritu Santo les dijo, no. Pero Toño, Sí. solo un paréntesis, porque sí Sí. me queda una duda aquí que creo Sí. que es urgente para mí. Sí. O sea, pero sí entiendo, digo, podemos hablar de la Trinidad en otro momento, que son uno, eso lo entiendo. Pero acá, por ejemplo, a mí, yo creo que no solo es el Espíritu Santo, o sea, definitivamente sí lo es, y no lo mencioné, pero, por ejemplo, si a vos te dice el Espíritu Santo, hacer algo en esta tierra y no lo haces, vos también estás tomando esa decisión. No, yo entiendo eso. ¿Sí me entendés? O sea, y Jesús, a diferencia de nosotros, lo que hizo es, siempre hizo caso. Sí, ok. O sea, a sí, diferencia de nosotros, no pecó. O sea, entonces, digo, sí. yo creo que también él también está involucrado, porque cuando estaba en el jardín también le pidió al Padre que le quitara la copa. No se la quitó y él lo hizo, pero en su carne él estaba sintiendo lo que más de lo que uno siente. Entonces, Sí. yo creo que no solo es como verlo, perdón si lo estoy interpretando mal, pero no solo es como verlo solo de un robot. O sea, ojalá yo fuera como un robot cuando llegan las cosas del Espíritu Santo. Déjame ponértelo en el caso mío. A mí Dios me llamó a venirme a hacer un ministerio aquí en los Estados Unidos. Claro para mí. Me mandó a trabajar con las iglesias aquí en esta área que estoy, no a convertir gente. Me mandó a trabajar con la iglesia. Ahora voy a poner lo que vos estás diciendo. Como Dios me llamó y me trajo aquí, ahora todo lo que yo haga va a estar de acuerdo a la voluntad de Dios porque Dios me trajo aquí. Cualquier cosa que yo decida está basado en que Dios me trajo aquí con ese propósito. No funciona así. No, porque A al final cada del día vos tenés que decidir, o sea, el que Dios te ha llevado ahí. No. Ese es el punto que estoy tratando de hacer. Eso solo fue la manera en que Él me trajo aquí. Mi ministerio y el de cualquier otra persona está basado en la dirección que el Espíritu Santo nos da a cada momento de nuestra vida. Lo que vos estás diciendo, Sí, Toño, pero a lo que yo voy es, o sea, ¿cuántas veces no nos ha hablado, sí? Y nos hemos arrepentido porque no hicimos caso. O sea, llega un momento también, o sea, Dios no te fuerza, ¿sí? O sea, Dios siempre nos dio ese libre albedrío. Sí, no, O sea, es que creo que no nos estamos entendiendo. Lo que Ok, te oí sí, diciendo no a vos, lo que te oí diciendo es que Cristo, Dios lo mandó con un propósito aquí. O sea, si está cumpliendo ese propósito, lo va a hacer todas las veces. Y el punto que ustedes presentaron es que Cristo sabía todo, pero ese era Cristo Dios aquí en la tierra. Cristo no estaba aquí como Dios, se despojó a sí mismo para hacer la voluntad de su papá. Todo lo que él hace es dirigido por su papá. Sea ir a la cruz, pero lo sea que sanar a una persona. lo que él hace es ser obediente, lo que nosotros no somos. ¿Pero obediente a qué?
obediente al Espíritu Santo, lo que le está diciendo el Espíritu Santo. Precisamente mi punto. Correcto, Cristo, todo lo que entonces hacía era guiado por el pero Espíritu Cristo Santo. está haciendo algo. O sea, Cristo hombre le está siendo obediente al Espíritu Santo. Sí, voy a correcto. Sí, pero lo que yo voy es, el Espíritu Santo nos habla a todos y hay veces que uno no es obediente. O sea que no es como es automáticamente que te habla el Espíritu Santo y lo haces. Algunas veces el Espíritu Santo nos dice una cosa, dos cosas, tres cosas y no te deja en paz hasta que lo haces, si tenemos esa gracia. Algunas Sí, veces, pero- como decía Jan el otro día, algunas veces el Espíritu de Dios está ahí, te habla y si no aprovechas ese momento se va. No vuelve y nunca vas a saber qué hubiera Lo que- pasado si los hubieras Brian, hecho. lo que no sé es cómo estás conectando esto con lo que yo dije. No estoy conectando con lo que estás Ah, es diciendo. que vos dijiste que Cristo no había decidido, que dijiste que Cristo, No. lo que pasa es que el Espíritu Santo le dijo y pareciera como que nada más era en automático. Yo lo que quiero decir es nada más que también involucraba la obediencia de Cristo como hombre a hacerlo, ¿no? No. Mi punto no es que Porque, por Cristo lo hizo ejemplo, en automático. cuando el Brian. diablo le ofrece a Cristo todos los imperios y los reinos y todo eso es para que no concluya su obra. Sí, Porque pero el diablo sabe que Cristo hombre pudo haber sido, o sea, es tentado y tal vez, o sea, y tal vez dice, lo agarro. O cuando Dios le dice, te toca, ya viene el día, él le dice, quítame esta copa. O sea, a lo que voy es, si estamos poniendo a Cristo, o sea, a Cristo hombre, que no es Dios, como le estás diciendo, también tiene que ver mucho con él y con lo que él hizo, que fue la obediencia. Eso es lo único que yo estoy tratando de decir. sí, déjame volver, entonces voy a tratar de poner lo que traté de decir de esta manera. Antes de ir, Cristo le preguntó a Dios, ¿qué hago? Mi punto no es que es un monigote, lo que estoy diciendo es la razón por la cual nosotros no podemos hacerlo es que no vamos ahí, no preguntamos. Sí, es lo que, O sea, es lo que te estaba diciendo yo. Yo cuando andaba buscando a Dios, ¿a quién fui a buscar primero? A Boyan, ¿verdad? Pero lo que funcionó no fue Boyan y Brian, fue Dios. Por ejemplo, antes de que Boyan lo de la pierna, aquí te lo pongo claro, por ejemplo, lo que yo quise decir. Cuando yo hablé con Boyan, estaba en mis etapas de depresión que me dan cada 10 años. Y Boyan me dijo, whatever it takes. Así colgamos esa plática, sea lo que sea. O sea, a pesar de cualquier cosa, así terminamos esa plática. Al día siguiente me cuentan que Boyan sufrió el accidente. ¿Y por qué? O sea, a mí se me hizo interesante, porque a Boyan lo preparó a mí también. ¿En dónde me preparó a mí? Yo había sentido mucho confort con Boyan, pero Dios quería que viera este tema solo con él. Ahora yo ya no podía hablar con Boyan. ¿Sí me entendés? O sea, Boyan estaba en el hospital, estaba así. O sea, esa confianza que yo tuve ese día, por las palabras que me ha dicho Boyan, que sí me alegró, así como este caso, este señor, Dios me volvió a él. O sea, en este caso, o sea, Boyan me ayudó, pero mi enfoque tenía que ser él. O sea, y nos pasó una cosa bien interesante. Sí entiendo, pero en nosotros tiene que venir también esa parte. Sobre eso quería aclarar, Toño. ¿Estás correcto? sí, yo estoy todavía un poco confundido. ¿Cuál es el argumento aquí? Permítame poner otro ejemplo de la vida real. José Boyan dice que se reunió con José Luis, que le vino a contar unos problemas y Boyan le dio toda una charla, lo convenció de que en realidad era culpa de él y que nada. José Luis se va y inmediatamente Dios, ¿quién? ¿Qué persona de Dios le habló a Boyan? El Espíritu. Ok, el Espíritu Santo viene y le dice, metiste las 4. Mi punto es este. Cristo no hacía esas cosas. Y yo entiendo que vos estás hablando. Si Boyan hubiera actuado como Cristo, hubiera preguntado antes de haberle dado el consejo a José Luis, no después. Ese es mi punto aquí. Los apóstoles, lástima que usé el ejemplo de Cristo, porque para mí Cristo cuando estaba en la tierra no era Dios, en el sentido, yo sé todo y Cristo mismo nos dice que del fin nadie sabe la hora, solo su papá que está en los cielos. Él ni siquiera sabía eso. Cuando ya te entendí. Perfecto, sí, ya. Voy ahora entonces, los apóstoles cuando fueron en el capítulo 6 y que pudieron hacer las sanidades y echaron fuera demonios y predicaron con poder,
Lo hicieron porque Cristo les dijo, vayan y hagan estas cosas, les doy autoridad y poder para que lo puedan hacer. En eso estaban basando. Pero en esta situación, cuando llevaron a este muchacho ahí no se ve en ningún lado que ellos han preguntado a nadie. Cristo, recuérdense, el Espíritu Santo no está todavía ahí, excepto en la persona de Cristo. O sea, ellos trataron de hacer algo en su propia inspiración. Funcionó aquella vez, va a funcionar, pero Cristo no les dijo, oren por este niño y va a ser sanado. Ahí es donde está el problema. Para mí, el único elemento con los comentarios que quería hacer aquí es, ¿dónde está el Espíritu Santo en esta experiencia? Si el Espíritu Santo no está ahí, nosotros estamos nada más con nuestros esfuerzos humanos tratando de forzar a Dios a que haga algo. Ese era mi punto que quería hacer. Lástima que empecé con lo de Cristo porque creí que era un buen ejemplo, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo, ¿cómo es esto posible? El Espíritu Santo va a ser siempre la respuesta de Dios. Les conviene que yo me vaya porque si no me voy, el Espíritu Santo no va a venir y va a estar con ustedes para siempre y les va a enseñar todas las cosas y les va a recordar todo lo que yo enseñé y los va a guiar. Me explico, el Espíritu Santo es fundamental en todo esto que ellos están aprendiendo aquí. Ok, Rafael. Bueno, muchas gracias. La realidad y sin ánimos de crear debate, no estoy de acuerdo con lo que dice el estudio ese pequeño que originalmente pusieron acerca de que no hay fundamento bíblico en ese corito de que fe mueve la mano de Dios, ¿verdad? La realidad es de que una y otra vez, reiteradamente, si nosotros vemos la palabra, habla de que, bueno, por un lado hay un versículo que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por otro lado, habla de la famosa semilla de mostaza, ¿verdad? Que si tuviéramos fe como el tamaño de una semilla de mostaza, ¿verdad? Que es tan pequeña, pero se convierte en algo tan grande, le diríamos a un monte, muévete y vete para el otro lado y se haría, ¿verdad? La realidad es que la fe es el camino y es por lo cual y es imposible que sin fe podamos llegar a Dios. De hecho, este versículo que acabamos de leer aquí, ¿verdad? Ahí lo dice, ¿verdad? El mismo Jesucristo es de generación incrédula. ¿Incrédula qué es? Que no tiene fe. Así de sencillo, ¿verdad? Ahora, de eso a creer que la fe le tuerce la mano a Dios, ya es otra cosa, ¿verdad? Y ahí es donde hay veces los cristianos caemos en ese otro error de creer que solo porque yo todos los días le prendo una candela o porque todos los días le pido a Dios acerca de algo, Dios me lo tiene que otorgar. Entonces, eso sí, eventualmente, y estoy de acuerdo, que no es una actitud correcta, porque como dijo Hilda la vez pasada, Dios es soberano, pues, y Dios tiene sus planes, y Dios sabe que es lo mejor para nosotros, y Dios hace su obra en nuestras vidas. Por supuesto, la fe que tenemos nosotros es precisamente eso, que Dios sabe nuestro futuro y que Dios hace las cosas o permite que cosas sucedan para nuestro propio bien, ¿verdad? Entonces yo creo que es bien importante que sepamos manejar un concepto de otro, ¿verdad? Porque la realidad, esta situación de los milagros, hay veces, inclusive hemos dicho de que, ay, sí, es que todo el mundo lo que anda es atrás del Cristo milagrero, que lo que anda tratando es de que Cristo les haga un milagro, así como los 10 leprosos, que a los 10 los sanó y solo uno fue el que regresó a darle al Señor pues las gracias y a reconocer que Dios le había dado, le había hecho el milagro. Y en ese error, digámoslo así, caen inclusive iglesias, porque iglesias se anuncian, ven por tu milagro, ¿verdad? O sea,
Es una situación, tal vez es una delgada línea que tenemos que tener mucho cuidado, pero tenemos que tener bien presente de que Jesucristo comenzó él su campaña, digámoslo así, en términos políticos, ¿verdad? Haciendo milagros, ¿verdad? Y porque la gente se le empezó a acercar, porque se dio cuenta que Jesús sanaba enfermos, que Jesús sacaba demonios. Y de repente ahí la palabra nos dice que Jesús agarraba por un lado para otro y ya en el otro lado lo estaban esperando. ¿Por qué? Porque su fama, que hacía milagros, lo había precedido. Entonces la gente llegaba y lo seguía por los milagros que hacía y por supuesto se quedaba por la palabra, ¿verdad? Y la palabra entraba en estas personas y las personas entregaban su vida a Dios. O sea que de una u otra manera, hay veces nos hacen ver como que si es malo pedirle a Dios, pedirle un milagro a Dios en nuestras vidas, si le queremos llamar milagro, ¿verdad? La realidad es de que no es malo, ¿verdad? O sea, la misma palabra dice que Dios quiere, así como dijo Ricardo, que que la hija se lo dijo, ¿verdad? Que Dios quiere que vayamos delante de Él y le pongamos todas nuestras peticiones con acción de gracias. O sea, la actitud es bien importante, ¿verdad? O si no, recordemos también ese caso, el famosísimo caso de la mujer que iba a Jesucristo rodeado de una melé de gente, pero la fe de esta mujer era que si siquiera tocaba el manto de Dios, ella iba a ser sanada de ese flujo de sangre. Y fue y tocó el manto y hizo que saliera poder de Jesucristo, a tal grado que Jesucristo se paró y dijo, ¿quién me tocó? Ay, lo empezaron a amonestar sus discípulos, todo el mundo te está amontonando, le dijo, y vos preguntar de que quién te tocó. De ahí le dijo, es que ha salido poder de mí. Tenemos bien claro que sin fe esa mujer no hubiera podido obtener lo que quiere. Pero tenemos que, repito, dividir que por la fe nosotros no le vamos a torcer el brazo a Dios, a Jesús. O sea, si hay algo que Dios considera que no es para nosotros, por mucho que eso lo pidamos, si sencillamente no lo va a hacer, pues, pero ¿cuál es nuestra actitud? Eso es lo que es bien importante también. Saber de que estamos cumpliendo como cristianos al pedírselo y al pedírselo con fe. Y de que en determinado momento, de ahí para allá va a hacerlo. Decisión de Dios hacerlo, ¿verdad? O si no, nosotros miremos el caso de Salomón, ¿verdad? Nació su hijo y su hijo enfermo y Salomón estuvo en ayuno, en oración, y cuando murió, se bañó y se levantó y comió, ¿verdad? Aceptó, David, aceptó lo que es la voluntad de Dios en sus vidas. Entonces, y muchas veces, tal vez ese puede ser un problema de actitud en cuanto a nosotros, ¿verdad? En cuanto a que si aceptamos o no lo que Dios hace en nuestra vida, ¿verdad? Ese detallito quería dar. Sí, tal vez no me confundo y los confundo más, pero bueno, ahí en el versículo, antes de decir lo que iba a decir, lo que dijo Rafael ahorita, yo creo que está conectado con lo que dijo Toño. Dice Rafael que es de actitud. Yo creo que no es de actitud, es de saber la voluntad del Espíritu de Dios. Si yo voy a pedir por algo, voy a saber cuál es la voluntad de Dios buscando al Espíritu Santo. Y entonces sí voy a aceptar la voluntad de Dios. De otra manera, lo que estamos pidiendo a ciegas, pedimos nuestro deseo. Y si Dios nos lo quiere dar, pues entonces lo vamos a aceptar. Y si no, pues no lo vamos a aceptar. Por eso es que decimos fe mueve la mano de Dios. Porque mi fe, y tal vez con esa fe, o sea,
torcemos la mano de Dios. No, no es torcer la mano de Dios. La mujer del flujo que dijo Rafael, o sea, Jesús supo que salió poder de él, pero no fue por la fe de la mujer, fue por la voluntad de Dios, porque la quiso sanar. Si no por más fe que la mujer hubiera tenido, según era la voluntad de Dios. Y ahí es donde yo creo que nos desbalanceamos un poco en esto de la fe y del torcer y del grano de mostaza y todo eso. Pero bueno, yo lo que quería decir es, en el versículo 19 hay una frase que se me perdió aquí, pero dice generación, y respondiendo, oh generación incrédula, dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y esas palabras a mí me digo yo, ¿a quién le está hablando Jesús ahí? ¿A quién le habla Jesús ahí? A sus discípulos, a todos los que lo siguen. ¿A quién le dijo a generación incrédula? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Porque estuvo aquí por 3 años y aguantó a todos los que aguantó ahí por 3 años. Yo no estuve ahí. Ahora, yo sé que yo estoy aquí, que también soy incrédulo y que también me soporta un montón de veces, pero eso a mí me impactó aquí. Y luego, cuando ya pasó todo lo que pasó y lo sanó y pasó, y leemos todo, al final dice, los discípulos le preguntan en el 28, cuando entraron, dice, a la casa, entonces sus discípulos le preguntaron aparte, donde nadie oía, sus discípulos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Porque ellos tenían fe. Si ellos lo hicieron, cuando ellos lo trajeron y oraron por él, yo estoy segura que ellos tenían fe. Pero Toño nos acaba de decir ahorita, el Espíritu Santo no estaba con ellos. Ellos estaban haciendo algo en su fe. Fe que seguramente era como un grano de mostaza porque habían visto todo lo que Jesús había hecho, habían visto todos los milagros y ya habían ido ellos y habían sanado, y habían hecho milagros, habían echado demonios, pero no pudieron aquí. El Señor les dice, este género, porque nosotros no pudimos, y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Entonces ahí me viene la pregunta, ¿cómo voy a saber yo cuáles son los géneros que salen con oración y ayuno? ¿Y cómo voy a saber yo cuáles son los géneros que solamente con una oración, solamente con pedir voy a poder actuar? Solo el Espíritu me puede enseñar esas cosas, como dijo Toño. Si voy antes y pregunto, Señor, ¿qué hago? Pero nosotros estamos acostumbrados a ir. Tenemos fe, vamos, oramos, decimos, hacemos y esperamos que Dios lo haga. Y bueno, como dije, tal vez no los confundí más y quedé más confundida yo. Sí, yo creo que es bien importante, así como dice Rafael todo el tiempo, una de las cosas interesantes, yo siempre digo, hay una cosa muy importante, usamos diferentes frases, Rafael y yo. Quiero enseñarles un versículo aquí en Primera de Juan y después quiero contarles una historia que yo no la cuento nunca, pero creo que tengo que. ¿Lo están viendo? Esto es Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Miren la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa, Él nos oye. Oigan esto. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa, Él nos oye porque tenemos fe. ¿Es eso lo que dice ahí? No, Toño, conforme a su voluntad. Esa es la que tenemos que saber. Conforme a su voluntad. Y miren lo que dice aquí. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ahí es cuando nos oye. Y aquí viene la fe. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, da por sentado que es de acuerdo a su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que hemos hecho. Ok. Como les dije, voy a salir de aquí porque quiero que me vean. Esto es bien delicado para mí y quiero, sí que no sé cómo contar esta historia, porque yo soy muy cuidadoso con historias que comparto, pero ese es el punto. No siento paz en compartirlo, mejor no lo voy a compartir. Sí. Esto no es Dios que lo comparte.
Pero miren, es solo un punto. Aquí estoy ilustrando lo que les estoy diciendo. Es una verdad que les quiero compartir, pero Dios me está parando para que no la comparta. El Espíritu no te deja. El Espíritu Santo me está diciendo no. ¿Me explico? De esto es de lo que estamos hablando. Más bien esta es probablemente la mejor lección de la historia que les iba a contar. Y así, Toño, se demuestra lo que dijo Brian también. Vos tenés la opción de obedecer o no obedecer. Así es. No, solo quería también traer en medio de todos los versículos que se han dicho, que dice, esperen, hay un versículo que dice que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. O sea, yo de antemano no puedo saber, ay, voy a pedir esto porque siento que eso es la voluntad de Dios. Yo no sé. Cuando pido, yo no sé que si esa va a ser o no va a ser la voluntad de Dios. Y dice, pero el Espíritu intercede con gemidos indecibles. Entonces, es lo que dice Toño, ahorita sintió, uno mismo siente cuando pide, si debe de perseverar en eso, o a veces de un solo le dice Dios que eso no es, que eso que estoy pidiendo no es, uno lo puede percibir, pero que de antemano podemos saber que hemos de pedir como conviene, la misma palabra nos dice que no. Entonces, saber si cuando, ¿qué es lo que, otra cosa? Que alguien que está endemoniado, saber de antemano qué clase de demonios tiene o algo, uno tampoco lo puede saber. Entonces, este es un tema que tiene muchas aristas y puede confundir, porque la vez pasada cuando se dijo que fe no mueve la mano de Dios, yo fui una que después le escribí a Ena, ¿usted entendió eso? Porque yo no lo entendí. Y me dijo ella, no, yo tampoco lo entendí. Le voy a preguntar a Boyan, me dijo. Entonces, no sé, como esto es un estudio, debemos de llegar a una conclusión en donde converjan todos estos versículos que hemos aportado cada uno de nosotros. Excelente, y Normita. llegar a algo claro, porque si no uno queda con reservas sobre lo que se dijo, y yo no quiero, al menos yo no quiero quedar así. Y esto viene otra vez a ilustrar lo que yo mencioné la vez pasada. Entonces ya estamos igual que una iglesia que uno no puede interrumpir al predicador. Normalini, ¿verdad? Es que no sé cómo apagar. Indiscutiblemente, para poder saber y que el Espíritu nos diga, ¿verdad?, con gemidos indecibles qué pedir, tenemos que ir a su presencia y buscarlo, que es lo que Boyan y Toño mencionaban hace un ratito. Para que Dios nos hable, necesitamos primero preguntarle a Él antes de hacer cualquier acción, ¿verdad? Pero normalmente nosotros tomamos, o porque un versículo bíblico nos dice X cosa, o porque una experiencia personal nos ha enseñado tal cosa, pero cada circunstancia de nuestra vida es diferente, y por eso es indispensable que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, ¿verdad? Pero para eso es asunto de relación que va creciendo día a día. Creo que Jorge Abastida tenía la mano levantada. Sí, correcto. Yo eso pensé, eso que dice Juanita, cuando el Señor dijo que ese género solo salía con oración y ayuno. Yo siento que también ahí se refiere a la comunión que tiene uno con Dios, la relación que tiene con Él. Me llama mucho la atención que siempre dice que en la mañana cuando ya se levantaban los discípulos, el Señor no estaba, ya andaba orando, encomendándole ese día a Dios. Y cuando anochecía, también se despedía de Él, encomendándose a Dios. Entonces también eso de no tan rígido de oración y ayuno, sino que también a la relación con Dios, lo que dice Juanita, de preguntarle a Él, Señor,
¿qué querés que haga? ¿O qué puedo hacer? Entonces, y en cuanto a eso de la voluntad de Dios, yo creo que esa es una de las razones por las cuales mandó al Señor Jesucristo aquí a la tierra del Padre, para que conociéramos cómo era Él, porque no lo conocíamos. Entonces, si queremos conocer la voluntad de Dios, qué mejores ejemplos que nos dio Jesucristo con su vida, con su ministerio aquí en la tierra. Entonces, una de las formas de conocer bastante a profundidad la voluntad de Dios es conocer, leer los 4 evangelios y ahí sabemos cuál fue la vida, cuál es el ejemplo, qué fue lo que nos estuvo enseñando el Señor. Por eso les digo, bueno, ¿cuánto tiempo más voy a estar con ustedes? O sea, que ya les había dado autoridad en otras ocasiones, he leído yo allí, donde dice que los mandó a que sanaran enfermos, a que liberaran endemoniados, y todo eso, entonces ya les había dado eso. ¿Y por qué? Yo creo que hubiera sido diferente a que los otros 3 que andaban con el Señor hubieran estado ahí encostados entre los 9. Los 3 que andaban con el Señor allá cuando vieron la transfiguración eran los más cercanos a Él, los que más estaban allí. Me trae a la memoria eso cuando el Señor los mandó a un pueblo, a una aldea, a una comunidad, que fueran allí a pedir no sé qué, a ver si podían entrar por ahí. Entonces vino y regresaron ellos, casualmente los mismos 3 que andaban allá con él, Jacobo, Juan y Pedro. ¿Querés, Señor, le dice que hagamos llover fuego sobre esa gente? Entonces ellos conocían esas cosas que podían hacer y le estaban pidiendo permiso. Entonces cuando el Señor les dijo que hombres de fuego o algo así, o de rayo, algo así. Entonces, qué curioso, me llama la atención que esos 9 que habían quedado allí no eran de los más cercanos, de la que tenía relación más íntima el Señor. Que eso sí creo yo, que tenían más fe y que confiaban más en el Señor. Porque la fe, ¿de dónde le viene a uno? Del creer, del tener confianza. Entonces, eso lo vemos aún también que nosotros creemos, lo metemos en el mismo bulto a los 12, por último ya los 11, ¿verdad? Pero, y no le dijo Tomás, qué mensajes, qué cosas habían visto en el Señor, cuando ya resucitado y todo se le aparece, y todavía no creía que le tuvo que decir que metiera las manos allí. Entonces, no es que todos eran un mar de fe, de que habían asimilado y habían agarrado todo el Señor. Entonces, yo creo que es bueno ver todas esas cosas y como dice Juanito, es de comunicarse con el Señor. A lo mejor estos no tenían esa comunión que tenía también el Señor, que comenzaba y terminaba el día allí con ellos. Solamente eso. Creo que está Norma Iris y Toño todavía con la mano levantada. Perdón, era que no había bajado la mano, pero solo quería agregar que en el Padre Nuestro dice que uno, como oró el Señor, dijo, hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Yo pienso que nosotros pedimos, pero también lo pedimos sabiendo que, o sea, pensando, no queriendo aferrarnos solo a nuestra voluntad, sino pidiéndole a Dios con misericordia, o sea, que por su misericordia nos conceda lo que le estamos pidiendo, pero con la conciencia que se va a hacer su voluntad y no la nuestra. ¿Y cuántas veces no ha pasado eso? Que le pedimos algo y no nos concede. Y otras veces sí nos concede lo que le pedimos. Entonces, como yo decía, esto es un todo a comprender de tantos versículos que hay, que por un lado nos dice, pedid y se os dará. Por otro lado está eso que antes dije, que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu interviene. Y lo otro es el Padre Nuestro, que
Él mismo nos enseñó que dijéramos, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, y de eso estamos conscientes, y de eso sabemos que por eso algunas veces unas cosas Dios nos las concede y otras veces no. Por eso pasamos diciendo gracias a Dios por tantas bendiciones, por todas las cosas que sí nos ha concedido. Y cuando no nos la da, igual, gracias Señor. Así fuimos enseñados, bueno, yo así fui enseñada, que por todo dé gracias, sea que sí o sea que no. Pero que nuestra fe mueve la mano de Dios conforme a sus propósitos, eso viene a dar igual a que hágase, Señor, tu voluntad y no la mía, porque sea conforme a sus propósitos, y así es que nos concede las cosas, cuando coincidimos con Él en sus propósitos. Y si no nos la da, es que eso no era lo conveniente ni lo mejor para nosotros. Así lo experimento yo, que si algo no salió como yo le pedí, es porque no era así, y gracias Señor. Dar gracias en todo, como siempre desde el principio fui enseñada, el dar gracias en todo, por lo bueno que nos pueda pasar y por lo que no sea así a nuestro parecer. Tal vez mi comentario va a ser prematuro. Es que no es un comentario, es algo que quiero que hagamos. Así que agarralo vos, Boyan. Sí, o sea, yo quería relacionar las primeras dos intervenciones. Brian decía que este señor, el que tenía el muchachito mudo, andaba buscando a Jesús y terminó con los apóstoles. O sea, y uno dice, pero es lo mismo. No, no es lo mismo. O sea, eso es base de uno de los problemas más grandes que tenemos en la iglesia. Hay gente que ni siquiera se acuerda de Cristo. Y lo podríamos ver como querramos o estudiarlo como querramos, pero nosotros tenemos un problema y la mayoría de nosotros dice, anda a hablar con el pastor, anda a decirle a Juanita que ore por vos, anda a decirle a Gladys. Gladys es una persona que tiene una relación profunda con Dios. O sea, ¿es malo eso? No, no en el sentido de que busquemos hermanos. El problema, y vuelvo al tema central, el tema central de nosotros es el andar en el Espíritu. El tema central de Marcos que estamos buscando es quién es Jesús y cómo podemos nosotros vivir la vida cristiana como Jesús lo diseñó. A mí me parece increíble cómo este cantito les ha preocupado tanto. Que fe mueve la mano de Dios. Los argumentos de Rafael no hablan de mover la mano de Dios. Está correcto. Todo lo que dijo es bíblicamente correcto. Yo lo único que estoy diciendo es que el canto, como yo lo oigo, ustedes lo oyen de acuerdo a lo que están diciendo, y es cabal. Yo lo que oigo es que la mano de Dios no se puede mover. O sea, cuando yo entiendo mover la mano de Dios, es agarrar la mano de Dios y moverla de un lugar para otro. O sea, yo tengo fe, entonces Dios no quiere hacer esto, yo la voy a mover. Que fue lo que Rafael llamó torcer la mano de Dios. Eso es lo que yo entiendo cuando canto ese canto. Yo no creo que puedo torcer la mano de Dios. Mi experiencia me ha demostrado que cuando Dios está a cargo, cuando el Espíritu Santo está dirigiendo todo lo que está sucediendo, las oraciones se cumplen al pie de la letra como Dios nos lo ha dicho, no como nosotros estamos esperando. Norma Iris decía, hay cosas que uno pide y pide y pide y nunca se dan y uno termina dando gracias, pero ese no puede ser el sentido de la oración como Jesucristo lo vio. La hija de Ricardo, la pregunta que le hizo Ricardo fue, si Dios ya lo sabe y Dios va a hacer lo que Él quiere, ¿qué sentido tiene entonces estar orando? Para mí es una pregunta fabulosa, es una pregunta realmente centrada en el error con el que nosotros vemos la oración. O sea, para nosotros la oración es como un poder o como una capacidad de acercarnos a Dios para que Dios haga esto o aquello, cuando en realidad la oración es una oportunidad de relación personal con Cristo. O sea,
el último versículo dice, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? ¿Por qué no pudimos sacar este demonio? Es que esto solo sale con oración y ayuno. Este versículo se ha hecho casi magia en las iglesias. Yo recuerdo, íbamos a liberar a un muchacho en consejería en la iglesia y todo el mundo ayunaba y oraba. Para mí el ayuno es una de las cosas más terribles que hay. A mí me da dolor de cabeza a las 2 de la tarde, un dolor de cabeza que me dura hasta las 7 de la noche, casi siento que me voy a desmayar. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Dejando de comer. Y yo miraba el ayuno desde ese sentido. El ayuno no es dejar de comer. El ayuno es poner cosas en segundo lugar para poder estar cerca de Cristo. Eso es lo que hacían ellos. Dejaban de comer, se privaban de ciertas cosas para acercarse más a Dios. Exactamente igual que la oración. Pero cuando nosotros hacemos de la oración un poder, que la oración tiene poder y entre más oramos, cuando lleguemos el demonio en cuanto nos mire se va a poner azorrado. O sea, no es mi experiencia. A pesar de que yo lo creí por muchos años, en el tiempo que estuve en Amor Viviente, yo lo predicaba y lo creía, pero en mi vida personal, en mi experiencia personal, no se daban esas cosas. Es más, casi todas las cosas donde Dios hizo milagros conmigo, ni siquiera estaba yo preparado para lo que venía. Era el Espíritu Santo, que era lo único que yo puedo decir que tenía sintonizado en ese tiempo. Mi recepción del Espíritu Santo, la percepción de que Él está aquí, Él me va a decir lo que debo hacer. Cuando Dios hablaba, yo no tenía ni el menor problema de hacer lo que Dios quería que hiciera. Les voy a contar una cosa que es extrema. Yo llegué a visitar unos hermanos católicos, el sacerdote, dos monjitas y los hermanos de la historia que le conté de los demonios. Y cuando estamos ahí, me dice la monjita, fíjese que trajimos a esta muchachita, me dice, porque ella se quedó loca de un día para otro. ¿Cómo así? Le dije yo. Sí, ella era una muchachita normal y al día siguiente estaba desquiciada. ¿Y qué quiere que haga? Le dije, nosotros queremos que usted ore por ella, pastor, me dijo la monjita. Nos metimos a un cuartito y comenzamos a orar por la muchacha. Ellos me llamaron por teléfono, yo no había orado, no había ayunado, no había estudiado la Biblia, simplemente llegué. Cuando yo estoy ahí, le dije, déme un ratito, le dije yo, ¿verdad? Yo necesito hablar con Dios y saber qué es lo que estamos haciendo. Y así, de la nada, me dijo Dios, dale una bofetada. Por eso les digo que esto es extremo. Dale una bofetada. Entonces vine yo y le hice así, ¿ves? No le di una bofetada, la toqué. Y Dios me dijo, dale una bofetada. Hilda estaba ahí presente, Hilda estaba en la parte de atrás, Hilda estaba, Dios mío, ¿qué está haciendo? Le pegué una bofetada y Dios fue obligándome a subir la intensidad. Cuando le había pegado como 3 bofetadas a la muchacha reaccionó. La muchacha no podía llorar, la muchacha no reaccionaba, era como un vegetal. Y cuando reaccionó, era ella otra vez. Y comenzó a platicar con nosotros y esta es la parte impresionante para mí. El Espíritu Santo me dijo, preguntarle a su mamá qué pasó con el hijo mayor, con el hermano mayor de la niña. ¿Y qué iba a hacer yo? ¿Por qué me decís esto, Señor? ¿Qué pregunta es esta que tiene que ver el hermano mayor con una muchachita que estaba desquiciada? Y el Espíritu Santo le dije, señora, ¿qué pasó con el hermano mayor de esta niña? Los ojos de la señora se hicieron de este tamaño. Y me dijo, usted no puede hacer nada contra él, me dijo. Usted no puede hacer nada. No, le digo, ¿y qué quiere que haga no sé ni de qué me está hablando.
él violó a la hermana, me dice, el día antes de que ella amaneciera así. Pregunto, ¿en la cabeza de quién, por mucha oración, por mucho ayuno, por mucha preparación, uno puede saber esto? La experiencia no me lo demuestra así. ¿Qué podía haber hecho yo? Lo que hacemos normalmente. Hubiera hecho una oración por esa muchachita y simplemente nos hubiéramos despedido. La niña se hubiera ido con su actitud casi vegetal, sin recordar nada, actuando como un animalito. Y yo me hubiera ido para mi casa diciendo, bueno, pero yo hice mi oración. ¿Dónde está la diferencia? En decidirse a buscar a Dios. Dios, en la situación que nos encontremos, Dios va a hacerse presente. Olvídense de que el canto es bueno o malo. No se metan en eso. El punto mío cuando yo hablé de este canto no es para decir que el que lo hizo es un endemoniado. No, lo que estoy diciendo es cuando nosotros escuchamos esto en una iglesia, fe me ve la mano de Dios, y lo está cantando toda una iglesia, y usted tiene un problema, usted no está pensando en Jesucristo. Usted está pensando en, tengo que poner mi fe en Jesús, tengo que poner mi fe en Jesús. Y el punto central de su vida no es la persona de Cristo, no es la misericordia de Cristo, no es la bondad de Cristo. Miren el ejemplo de este hombre que está en esta historia, por favor. Y traten de olvidarse del canto. Si eso es un problema, olvídense del canto. Este hombre llega y le dice a Jesús, Señor, te traje a mi hijo porque mi hijo está endemoniado con un espíritu mudo. Lo traje y tú no estabas, se lo di a tus muchachos y tus muchachos no pudieron sacarlo. Eso es simplemente lo que Jesucristo preguntó. ¿Por qué están discutiendo? Esta es la razón por la que estábamos discutiendo. Los escribas están burlando de que nosotros no pudimos sacarlo y el viejito está preocupado porque no pudimos sacarlo. Y era la preocupación en la mente de los apóstoles, porque eso fue lo que preguntaron a Jesús al final. Pero Jesucristo le dice, si crees, al que cree todo le es posible. ¿En qué debe creer esa persona? Ese es el punto central de esta historia. ¿Cuál es la razón por la que no recibimos cosas de Dios? Vuelvo al ejemplo que puso Ricardo. El versículo dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal para gastar en vuestros propios deleites. O sea, ¿qué emoción más grande? ¿Cuántas personas quisieran contar historias y decir, y Dios me usó y hizo este milagro? Y eso, al momento de que suceden estas cosas, son tan pequeñas, son tan miserables que uno lo único que tiene ganas es de tirarse al suelo y llorar porque no entiende cómo Dios puede hacer estas cosas y básicamente cómo las puede hacer a través de nosotros. La otra frase importante de esta historia es, creo, Señor, ayuda mi incredulidad. No cometamos el error de pensar que Dios está haciéndonos un test cada vez que nos acercamos a Él. Si tenemos fe, Dios va a hacer milagros. Si no tenemos fe, Dios no lo va a hacer. Si no es su voluntad, Dios no lo va a hacer. No. El punto aquí es exactamente el de este muchacho. Este muchacho lo que le dijo es, creo, Señor, pero no creo suficiente para ver todo el desenlace de estas cosas. Por eso puse el ejemplo. Hay personas que sí creen que Cristo los limpió de sus pecados en la cruz, pero no creen que puede resolver su matrimonio. Hay personas que creen, Dios es bueno, Dios puede sanar, pero no mi hijo. Cuando la muchacha endemoniada que liberamos en Houston, ella me decía, qué lindos los mensajes, qué lindos los testimonios que contás, pero yo no creo eso para mí. Yo no creo que Dios en sus planes quiere librarme a mí. O sea, no tengo fe para eso. Y si nosotros somos honestos, esa es la razón de la vida de cada uno de nosotros. Podríamos decir, yo tengo fe
Lo que yo le pido, Dios me lo da. Un montón de gente dice eso. Pero todos con la experiencia sabemos que eso no es cierto. Dios no me da lo que yo quiero, ni me lo da cuando yo lo pido. Pero vivimos en esta falsa noción de que la fe es un poder que yo puedo utilizar para llegar donde Dios, y que Dios necesita que yo le mueva la mano, que yo le empuje la mano, que le tuerce el codo para que mire para acá. Ya, Dios no piensa así. Dios lo que está pensando es: quiero enseñarte para que comences a vivir tu vida, aprendas a vivir la vida cristiana. Brian decía, Jesús bajó del monte cabalito al momento de la situación. No llegó antes, llegó después. Llegó cuando ya la cosa, cuando los discípulos ya se les había hecho un tumulto, porque aquel muchacho seguía revolcándose en el suelo y echaba espumarajos. Y ajá, ¿y qué? Y no lo pudieron sacar. Y cuando Cristo viene, el demonio más bien reacciona. Cuando Cristo está enfrente. ¿Por qué? Porque es Cristo el que hace el milagro. Es Cristo el que libera al endemoniado, no una persona. No es mi fe la que va a liberar al endemoniado. Es Cristo. Cuando la presencia de Cristo se manifiesta, los demonios se revuelven. Cuando nosotros tratamos de hacerlo, como aquel ejemplo de los que cuenta Pablo, salen trasquilados, aruñados, arañados salieron queriendo hacer lo mismo que hacía Pablo. Pablo, ¿por qué sí lo podía hacer? Entonces Pablo sí tenía poder. No, Pablo no tenía ningún poder. Pablo simplemente era un martillo, era una herramienta, pero él estaba claro. La razón por la que saqué ese canto es porque posiblemente hay más personas en el mundo que cuando cantan ese canto se sienten motivados a creer. Porque en las reuniones de Benny Hinn tienen esos tiempos de adoración y los cantos y todos los cantos, todo es posible, porque están motivando a la gente a caer en esta situación de es posible. Dios lo va a hacer. Pero Jesucristo está ausente. Voy a. Sí. Yo creo que ahorita es el momento tal vez de meter lo que yo quería meter. Porque estás tratando bien fuertemente de tratar, pero el problema es que yo veo las caras y algunos de los que están oyendo están todavía pensando que están todos confundidos. Entonces, quiero poner el ejemplo este. No lo vamos a hacer complicado. Rafael o Norma Iris o Boyan o Nena o Brian o Juanita, usted, yo, me traen a una persona enferma con cáncer o lo que sea que tiene y me lo ponen enfrente porque saben que yo soy cristiano y que yo creo. Ajá. Ese es el punto, que no piense nada más que es usted la persona que va a hacer esto. Ok, voy a traer el canto porque creo que sí es importante, porque ahí es donde creo que se quedaron pegados en el canto. Todo es posible si puedes creer. Es un versículo que está en el pasaje que estamos leyendo. Ok, vamos a tratar esta situación de diferentes maneras. Ok, aquí está la persona con cáncer delante de mí. Todo es posible si puedes creer. Esa es su palabra viva. Lo acabamos de leer aquí en este capítulo. Es la palabra viva que este canto está diciendo. Entonces, esta es la manera, lo que el canto está diciendo es esto. Aquí estoy yo, está la persona con cáncer delante de mí que me lo trajeron, yo soy el creyente, entonces yo me agarro un versículo. Todo es posible si puedes creer. ¿Ok? Fe mueve la mano de Dios, entonces yo voy a creer este versículo y Dios va a hacer lo que yo estoy pidiendo. Es el punto que Boyan está haciendo. Nada pasa. Me encuentro otra vez en una situación similar y me vuelvo a agarrar del mismo versículo o de otro similar y nada pasa. Fe mueve la mano de Dios. No, fe no mueve la mano de Dios. Cuando Dios da dirección, la fe se ejercita y hace lo que Dios quiere que pase.
Es bien diferente. Fe mueve la mano y no importa que tantas veces cante la canción ahí mientras está con el endemoniado, perdón, con la persona enferma, con cáncer. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Esta no es la manera de hacerlo. Pocas personas conozco yo que realmente la persona con cáncer reaccionó porque alguien le repitió el versículo, o que lo digamos 1000 veces, o que me lo repita bien en la cabeza. En todos estos, ¿quién dijo ese versículo? Todo es posible si puedes creer. ¿A quién? Él está ahí sufriendo que no. Todo es posible si puedes creer. Le está hablando a él. Esa es la palabra que el Espíritu Santo nos da ahora a nosotros. Pero no es que yo me voy a agarrar de un versículo de la Biblia y Dios va a hacer esto. Eso no funciona así. La palabra de Dios es más grande que un versículo. La palabra de Dios es que Dios me habló. Dios me dio dirección. Normita, cuando estuvo en su trabajo, Dios le habló de que Dios la había puesto ahí con un propósito. A tal punto que Normita dejó de dar clases en discipulado porque estaba enfocada en lo que Dios le habló. Lo mismito me pasa a mí, esa situación que les cuento a mi compañero de trabajo. ¿Ustedes creen que porque yo cuento esa historia de que estaba en mi carro y de repente me levanté, fui a Tilago, le impuse la mano y Dios lo sanó a su manera? Porque yo creí, pero eso, el fundamento no está en que yo creí. El fundamento es que Dios me habló y yo creí lo que Dios me dijo. Son dos cosas diferentes. O sea, fe, claro, todo es posible para el que quiere creer si lo que está pidiendo es de acuerdo a la voluntad de Dios. Pues si no es de acuerdo a la voluntad de Dios, usted se va a hacer mono orando por algo que Dios no quiere hacer. El asunto es este. ¿Qué pasaría? Imagínense, ¿cuál sería más una aventura? Que me traen un enfermo y que yo empiezo a jugar con este versículo y nunca estoy convencido que va a funcionar, pero yo estoy siguiendo el ejercicio de lo que yo creo que este canto dice. ¿Qué sería una aventura? Que Dios venga y me diga que haga algo y después le obedezco y lo voy a hacer porque Dios me lo dijo, o estar tratando de forzar a Dios para que haga lo que yo creo. Ese es el punto. Boyan no está hablando de que todo es posible si puedes creer, no es cierto. Esa es la palabra viva. Pero esa palabra viva tiene que ser dada por el Espíritu Santo en una circunstancia particular. El doctor Cho, en sus días originales, yo no sé dónde estará él ni qué creerá ahora, cuenta esta historia, porque pienso que lo ilustra perfectamente lo que estoy tratando de comunicar yo aquí. Es usted, ok. Esto es lo que pasó. Tenían un retiro allá en Corea, en una isla, al lado de un río. No era una isla, sino que había que pasar por un puente para llegar al lugar donde iba, un río ahí, en medio. Y estaban en el retiro, Dios se estaba moviendo, pero en el otro lado del río, un montón de cristianos no pudieron pasar porque desde que comenzó el retiro hasta este momento que ellos están ahí a la orilla del río, unas lluvias torrenciales comenzaron y de repente el río es como cuando el Fifi, por así decirlo, ¿no? como quedó la primera avenida cuando ayer en Tegucigalpa, cuando vino el Mitch. El Mitch. Estamos. Pues unos hermanos de la iglesia del doctor Cho, que estaban en el lado contrario y querían ir al retiro, se pusieron al lado del río. Ejercieron su fe. Se juntaron, platicaron entre ellos y decidieron que si Jesús había caminado por las aguas, ellos también iban a poder caminar por las aguas e iban a llegar al otro lado. Y se deshicieron y en un acto de fe se metieron al agua. 4 días después hallaron los cadáveres en el mar, que se los había llevado la tormenta. Doctor Cho dice que esa fue una de las crisis más grandes que ellos tuvieron en su iglesia. Él no sabía cómo explicar aquello. Pero doctor, si ellos creían, ellos ejercieron su fe, ellos creían que todo es posible si puedo creer. ¿Me están siguiendo? Esto es una historia real. Es una historia real. Doctor Cho dice que él empezó a orar, tratando de averiguar cómo le dice Dios. Dios, me tenés que explicar esto porque se me está dividiendo la iglesia. Ayunando y buscando al Señor y todo. Y dice el doctor Cho que finalmente Dios le habló. Oigan lo que le dijo. Esto es increíble lo que le dijo el Señor al doctor Cho a través del Espíritu Santo. Yo nunca le dije que cruzaran el río.
yo nunca les dije que cruzaran el río. Y dice Dr. Cho que el Señor le empezó a aplicar, y es esto. La palabra de Dios es una palabra particular que es dada en una circunstancia particular para algo que Dios quiere hacer en esa circunstancia particular. Mi responsabilidad es estar seguro de que Dios me habló. Si pedimos alguna cosa de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que si ya Dios me oyó. Sabemos que si nos oye, tenemos las cosas que hemos pedido. Dios me oyó y ahora puedo ejercer mi fe. Es completamente diferente que estar tratando yo de promover mi fe y tratando de convencerme de que tengo la fe. O sea, todos estos versículos son ciertos, pero miren en este caso, ¿quién le dijo a ese hombre? Todo es posible si puedes creer. ¿Quién le dijo eso? Jesús. Dios. El único Dios que ellos tenían en ese momento que les podía hablar era Cristo, porque el Espíritu Santo todavía no estaba presente. Solo Cristo les podía decir eso. Otra situación es esta. ¿Creen ustedes que puedo hacer esto? Sí, Señor, creemos. Conforme a vuestra fe se ha hecho. Le está diciendo a ellos. ¿Me explico? Ahorita se me vino otro ejemplo que es, por ejemplo, llega Jesús a la barca. Nosotros vemos que Pedro caminó sobre las aguas. Esto es lo que el doctor Cho da como argumento para lo que él está diciendo. Yo nunca les dije que se metieran al río. Ellos estaban tratando de producir fe que no estaba basada en lo que yo quería. Yo nunca les dije eso. Entonces dice el doctor Cho que él se fue al pasaje de Pedro, donde Pedro tiene la situación. Y la situación es esta. Llega Jesús y todos están muertos de miedo, y cuando lo ven venir, que va entrando, que vienen las aguas, Jesús le dice, no teman, soy yo. Cuando Jesús le dice eso, esto es lo que viene a continuación. Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Dejémoslo ahí. No hay nada que hacer, ahí no hay fe que mover. Pero Cristo le dice, ven. Por eso caminó sobre las aguas. Él escuchó una palabra de su Señor. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Ven. Si Cristo no hubiera dicho ese ven, ese era Pedro en su cabeza o donde fuera que estaba realizando estas cosas. Miren, hermanos, como les dije, yo no les puedo contar esa situación que les conté, pero para mí esto fue bien real. Que Dios me estaba diciendo algo clarísimo y yo hice lo que Dios me decía y de repente me encuentro en la misma situación en el mismo momento. Y le digo a Dios que me repita lo que me dijo, cero de información. Ya Dios no me está diciendo nada. No es que porque ya me dijo hace rato, ahora me va a decir lo mismo otra vez. No me dijo absolutamente nada y yo no le hice caso porque como me dijo una vez, me quedé haciendo y nunca pasó nada. Y no es que quede en vergüenza porque, miren, hermanos, si algo era ejercitar la fe, como este versículo dice, como este canto dice, fe mueve la mano de Dios. Yo lo que estaba tratando de hacer era mover la mano de Dios, haciendo cosas que ninguno de ustedes hubiera hecho. Estoy seguro de eso yo. Yo estaba tratando de hacer exactamente lo que yo miraba en las escrituras y haciendo el ridículo y haciendo miles de cosas porque estaba haciendo lo que la escritura y Dios no contestó nada. ¿Por qué no me contestó? Porque nunca me dijo. Su voluntad. Miren, hermanos, yo entiendo lo que Normita dice y está bien, siga orando y todo esto, pero piense. Este es mi punto. ¿Cuántos milagros estaría la iglesia viendo si nosotros fuéramos primero al Espíritu Santo para que nos dé dirección? Similar a los de la primera época. Como lo que vemos en la Biblia. No pensando que yo soy el milagrero, como dice, ¿verdad? Miren este ejemplo, cuando Pedro llega y que le dice al hombre, levántate y anda, ¿verdad? Oro ni plata no tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Ahí no está diciendo el Pedro, será la voluntad de Dios que quiere. El pasaje no dice eso, pero este hombre viene con toda convicción, segurito de que Dios va a levantar a este hombre que tiene 40 años de no caminar. Nunca caminó. Y no solo es que Dios lo sana, le hace un milagro. El hombre empieza a saltar y correr, le hizo 2 milagros, lo sanó y lo deja que pueda caminar y saltar. Entonces todo el mundo que quieren coronar a Pedro ya porque es milagroso. Y que nadie, Pedro le dice, ¿por qué vienen a mí como que yo tuviera algún poder y autoridad en mí mismo de hacer estas cosas? Jesucristo, el que ustedes crucificaron, es el que ha hecho estas cosas. Pues, él no está hablando de él. Él fue dirigido por el poder de Cristo para ir y hacer porque estaba seguro de que este hombre se iba a levantar ahí. Eso es una maravilla.
Si nosotros estuviéramos oyendo al Espíritu Santo, ese es el tipo de experiencia que tendríamos. Pero nos han enseñado tantas cosas, como que depende de nosotros. Miren, hermanos, es que nosotros nunca nos ponemos a pensar de dónde vienen esas historias que nosotros oímos. Hay un predicador aquí en los Estados Unidos que fue famosísimo durante los tiempos carismáticos, que es Kenneth Hagin, ¿sí? No, Kenneth Copeland. Kenneth Copeland, yo lo escuché en una ocasión diciendo que el poder que tienen nuestras palabras para mover la mano de Dios. Dice él que si Abraham no hubiera decidido obedecer a Dios, Dios no hubiera podido hacer la preparación de la salvación para nosotros, solo porque un hombre no le quiso ir. O sea que en las manos de Abraham estaba la salvación nuestra. O sea, es lo que está diciendo, nosotros movemos la mano de Dios al extremo. Claro, en el canto no lo pensamos porque no sabemos que estas son las historias que hay detrás de esto. No, si Abraham no hubiera obedecido, Dios hubiera encontrado a otro que estaba dispuesto a obedecer. Rafael y Juanita tienen la mano. Rafael y Juanita. Sí, ok. Hermanos, espero que traté de aclarar un poco esto. Ponernos en la situación nosotros, que somos nosotros, el apóstol que está ahí. Sin el Espíritu Santo, hermanos, nosotros estamos lo único que tenemos somos nosotros en nuestra cabeza y nuestras emociones y lo que queramos hacer. Ese no es el caso que Cristo está tratando de ilustrar. El micrófono, Rafael, micrófono. No. Realmente todo lo que nosotros hemos hablado y hemos compartido aquí, pues son nuestras experiencias personales y la realidad, como bien dijo Toño, es cierto, la palabra está escrita, ¿verdad? Pero en determinado momento, pues nosotros tenemos que tener cuidado con ese contexto. En cuanto a la aplicación, me recordé ahorita ese ejemplo tan dramático que dijo Toño. Una vez estábamos hace años, ¿verdad? Con unos amigos y estábamos así en el monte, entonces en una fogata, y de repente uno que leía la Biblia se le ocurrió, ¿verdad? Ahí hay en la palabra algo que dice que Cristo, Dios dijo de que aunque pasen por el fuego no los tocará, dice. Entonces, quiso así como decir de que pasáramos al frente encima de la fogata. Y vos lo haces, te va a quemar los pies, le digo, no fregues. Entonces, pero bueno, tal vez es medio chistoso, ¿verdad? Pero la realidad es casi lo mismo, ¿verdad? Tratar de agarrar el contexto de un versículo bíblico que ahí está y que es palabra de Dios, pero que eventualmente el Espíritu Santo, como bien dijiste, no nos está moviendo por ese lado, ¿verdad? Entonces vamos a fracasar, ¿verdad? Eso simple y sencillamente. Porque imagínate, siguiendo el buen ejemplo que dio Toño, ¿verdad? Imagínense a Pedro, que escucha al mismo Jesucristo que le dice, ven. Y el Pedro, como era medio tirado, se tira a las aguas revueltas. Dígame, yo he estado con marinos y para el marino, o sea, tirarse de la borda, o sea, de un barco al mar, puede significar la muerte segura, ¿verdad? Pero el hombre se tira y empieza a caminar, o sea, por obediencia y por lo que sea, no sé si fue que tuvo fe, como sea, por impulso, pero la realidad es que empieza a caminar. Pero ¿qué es lo que sucede? En el interín como que se da cuenta, le cae el 20, como dicen los chavos, en lo que está haciendo y como que entonces no da crédito a lo que él mismo está ya haciendo y se comienza a hundir. O sea, se puso a ver las circunstancias y dijo, no, esto es imposible que lo haga, y inmediatamente quitó los ojos
de Dios y lo que Jesús le había hablado, empezó a ver las circunstancias y se hundió. O sea, esta es una situación muy interesante, porque eso es lo que inclusive muchas veces nos ha pasado a nosotros en nuestras vidas, ¿verdad? O sea, de que Dios nos indica, anda por ahí, y nosotros comenzamos, pero en determinado momento vemos las circunstancias que se están poniendo medio difíciles y dudamos, decae nuestra fe, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entonces es una situación bien importante, y que tenemos que saber que todo esto se integra para que verdaderamente la palabra de Dios sea viva en nuestra vida, ¿verdad? Que eso es interesante, ¿verdad? Juanita tiene la palabra. Juanita. ¿Perdón? No, Juanita tiene la palabra ya rato. Cuando termine Rafael. Excelente, Rafael. Solamente hay un detallito que yo quisiera agregar. Esta ágora, poniéndolo desde el punto de vista de los griegos, ¿verdad? O sea, este foro del análisis de la palabra de Dios y todo eso, debemos de tener nosotros en nuestras mentes y en nuestros corazones bien claro que aquí no estamos en un debate común y corriente, ¿verdad? Sino que estamos analizando y debatiendo la palabra de Dios, y de que quien está actuando es Dios, porque Dios dice, ¿verdad?, que la palabra no regresa vacía, que la palabra penetra en nuestra vida y de que hace su obra, ¿verdad? Entonces, debemos de estar bien claros y bien seguros de eso, que esa palabra que nosotros estamos escuchando, eventualmente, tal vez en este momento, como que no la entendemos, como que no la compartimos, pero la tarea de nosotros es seguir pensando la palabra del Señor, pensando qué es lo que ahorita se ha hablado, qué es lo que Dios ha permitido que se diga, etcétera, y meditando en ello, y eso es ahí, en ese momento es que Dios va a comenzar a hacer la obra en nosotros a través de esta palabra, ¿verdad? Y esto yo lo tengo bien claro, porque recuérdense que por mi profesión de abogado, estoy acostumbrado a los debates, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? Llegamos ante un juez, dos abogados, cada uno de nosotros tiene bien estudiado el caso y expone los argumentos que considera apropiados para la defensa de su cliente. Y entonces al final el juez va a decidir conforme a la ley, y va a decidir conforme a los argumentos presentados, nada más. Ahora, aquí no es lo que Toño diga, lo que Boyan diga, lo que Juanita diga. Somos instrumentos, pero la palabra de Dios es la que penetra y es la que entra en nuestras vidas y nos habla a nuestros corazones a través del Espíritu Santo, por supuesto, ¿verdad? Pero debemos de tener bien claro esto, porque en determinado momento quiero resaltar, ¿verdad?, de que no es un debate común y corriente, de que yo tengo más argumentos que otro y entonces yo voy a convencer y todo eso. El que convence es Dios a través de su palabra, ¿verdad? Sí, yo pensaba, por ejemplo, en esta escritura que dice, porque aún no está la palabra en mi lengua y aquí tú la conoces toda. Recuerdo que Boyan siempre nos dice que la importancia de la oración para nosotros no es tanto el resultado como lo que Dios nos quiere decir a nosotros individualmente. En ese proceso, en esa prueba, en esas circunstancias que estamos pasando, ¿qué es lo que Dios nos quiere decir? Como le dijo a Pedro, ven, camina sobre las aguas. Se lo dijo a él, como le dijo al papá de este niño endemoniado, al que cree todo le es posible, ¿va? Entonces, creo que uno de los grandes daños que han habido en la iglesia son, por ejemplo, lo de la confesión positiva, ¿verdad? Lo que confiesas recibes, y eso no es bíblico. Vamos a recibir lo que Dios quiere que recibamos, en el tiempo de Dios, en la manera en que Dios quiere hacerlo, y si lo quiere hacer.
Si no lo quiere hacer, nos va a decir no. Si lo quiere hacer, lo va a hacer, aún sea cual sea nuestra condición, ¿verdad? Entonces, pienso que debemos de acercarnos a Dios. En ningún momento estamos quitando esa circunstancia que quizás es de lo más importante, ir a Dios como lo hacía Jesús, ¿verdad? De madrugada, de noche, en una circunstancia donde no tenemos paz. Por ejemplo, otro día, no me gusta la idea, como les digo, que me van a hacer la resonancia, porque no me gusta sentirme encerrada, ¿va? Y de repente me desperté en la madrugada y lo único que sentí fue, ahí voy a estar yo con vos, ¿va? Y me logré dormir. Ya dejé de pensar, voy a estar metida en esa cosa horrible y me voy a sentir como en ataúd, ¿va? Y dije yo, bueno, pues aquí quién lo va a hacer es Dios. Pero era una palabra que yo necesitaba que Dios me la dijera, no era que Brian me dijera, no te preocupes, Juanita, si eso es una cosa insignificante, no le molesta a nadie. Algunos se angustian, otros no. Yo necesitaba que Dios me diera esa palabra de decir, confía en mí, yo voy a estar con vos. Entonces, la palabra aún no está en la boca y aquí Él la conoce toda, pero quiere hablarnos a nosotros directamente. Juanita, y aprendete los versículos de la Biblia. Toño, creo, perdón. Alessandro, Brian y Toño tienen la mano levantada. Sí, era yo primero, pero le voy a dar chance a Brian y a Alessandro, porque sí, yo he hablado bastante. Alex estaba primero, gracias, Toño. No, estoy de acuerdo con eso, de que la gente dice que las palabras de uno tienen poder. Yo nunca he creído eso. Si eso fuera cierto, ya de rato me hubieran muerto, yo hubiera matado a un montón de gente con todo lo que yo digo, pues. Entonces, ¿cómo se llama? Yo no creo eso. Y también eso, por ejemplo, de esas iglesias que veo yo que andan con cascabeles en las manos, también son versículos sacados de contextos. ¿Cuánta gente no se ha muerto por andar con esas estupideces, verdad? Entonces, yo estoy de acuerdo con eso, de que es cuando Dios le habla a uno, no es porque uno esté manipulando versículos o acomodando la Biblia para que se hagan las cosas que uno quiere. Pues. Eso quería decir. Brian. Sí, no, yo lo que quería, es que tenemos visitantes aquí. Aquí está. Pero lo que quería decirles es, sí, estoy de acuerdo. O sea, siempre presentarle todo a Dios. Definitivamente antes, como decía Toño, ¿verdad? No después. Pero en mi experiencia también, esa no puede ser como una táctica, como una herramienta, solo cuando lo necesitamos. O sea, cuando yo lo necesito, voy con Dios antes, ahora porque ya me la sé. Eso es similar a como que le digan a alguien que no ha hecho pesas, que se haga 10 sets con 50 libras en una mano. Si él no ha estado haciendo ejercicio, no lo va a poder hacer. O sea, no es algo que uno puede emprender inmediatamente. Obviamente Dios tiene la gracia que si estás en una emergencia y clamas, él puede decidir ayudarte. Pero aquí la cosa es poniéndolo en ese punto, estar ejercitado espiritualmente, para que cuando llegue el momento, o sea, la cercanía esté ahí. O sea, eso de que no va a pasar 2 años, no, yo pues, cuando lo necesito y ahí ya está, yo recurro a Él. Eso es, Dios no va a dejar que te aproveches de eso, porque eso no es lo que quiere que aprendas. Él quiere que aprendas que esté con Él primero. Si te ayuda o no te ayuda en los otros problemas, eso es secundario. Lo primero es Él. Solo quería decir eso, que no se use como para, ya me la sé, este es un atajo. No, el que piense de eso nunca le va a funcionar. Es estar con Él todos los días. Para el día que venga, nosotros estamos ejercitados con Él, estamos cerca de Él. Eso es lo mejor que yo puedo decir referente a ese caso. Sí, yo tengo 2 comentarios que quería aquí para culminar lo que yo quería comunicar. Una de ellas es que hay 2 caras de pedirle a Dios. Una de las caras es para que Dios me dé cosas. La otra cara es para que Dios me diga qué es lo que tengo que hacer. Este argumento que estoy presentando yo no es para pedir cosas de Dios. El argumento es, porque dice, el argumento de la muchachita de Ricardo no funciona aquí. ¿Para qué le voy a pedir a Dios si yo ya sabe lo que le voy a pedir? Pero la otra cara de la faceta es, ¿cómo no le voy a preguntar a Dios para que me diga qué es lo que tengo que hacer?
Aquí estamos hablando de discipulado, no es pedirle a Dios para que me dé. Discipulado es aprender a ser como Cristo y necesito que Dios me diga qué es lo que tengo que hacer. ¿Están conmigo? Ese es un punto que quería hacer. Y el otro es, como Rafael nos estaba haciendo ver, Cristo le dijo, ven a Pedro, y Rafael dice, cuando miró todas las circunstancias y que estaba caminando y que realmente la tormenta y todo estaba ahí, se empezó a hundir. Entonces Cristo, quiero leer este versículo porque pienso que es importante. En Mateo 14 dice, al momento que Señor, sálvame, le dice Pedro cuando empezó a hundir. Y Jesús le dice, lo que pasa es esto. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero aquí nosotros tenemos que analizar qué es lo que dudó. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste que los cristianos pueden caminar sobre el mar? No, ¿por qué dudaste de lo que yo te dije? ¿Por qué dudaste de que ibas a caminar porque yo te dije, ven? Y aquí podemos usar, no tuvo fe y por eso se hundió porque debe haber creído que iba a caminar. No, lo que no hizo fue creerle a Cristo. Dejó de creerle a Cristo porque las circunstancias le decían lo contrario. Ese es el punto que quería hacer sobre esto. Hermano, a mí me parece que este es el tipo de reuniones que debemos tener. No tener temor de venir y presentar sus argumentos y todo. Yo los presento con toda confianza y espero que ustedes también pueden hacer lo mismo como lo hicieron hoy. Esto es beneficioso para todos nosotros y el Espíritu Santo está moviendo mientras hacemos estas cosas. Sí, sí, yo lo que quería decir. Un momentito, Brian. Déjame chance porque... Ya me puse mudo. Es que es algo que está pasando en este momento. Y hace ¿cómo se llama? Unos, ¿qué? 10 años, no sé. En mi casa, ya en Progreso, la casa de mi familia, hubo un problema ahí con mi hermana, que era la que vivía ahí. Pero, pues, hubo ¿cómo se llama? Un tema que fue difícil porque fue doloroso y de todo. La cuestión es que la casa de nosotros, de la familia, la vendieron. Y mi hermana, que era la última que quedaba ahí, pues tuvo que también ir a otro lugar para vivir. El asunto es que cuando una vez que estaba la casa así ya desocupada y yo pasé por ahí, yo estaba aquí en Teúl y me fui a Progreso y pasé por ahí viendo la casa. Y entonces me dio como nostalgia a esas cosas, la casa de uno. Entonces yo entré y le dije a Dios, no, me acerqué ahí y me dieron ganas de llorar. Y entonces me habló el Espíritu y me dijo, déjalo ir. Entonces me fui y yo inmediatamente, desde ese momento yo sentí que esa casa ya no era nada de nosotros, absolutamente. Estoy hablando de muchos años y se me olvidó, o sea, al lado, más bien que al lado de era la casa de nosotros, hay un terreno que es de nosotros. Y yo lo voy lo he ido a ver y todo, y ahorita más bien hay gente que está interesado para alquilarlo. La zona ha crecido ahí donde está, y entonces, bueno, la cosa es que hace unos 2 días están limpiando todo botando la casa que era de mi papá. Entonces Rosa María, mi hermana, me dijo, no tenés idea, no, ahorita me dijo, yo necesito llorar todo este día porque para mí esto es doloroso. Entonces le dije, bueno, sí, hay cosas que hay que dejarlas en ese momento también, ¿verdad? Pero lo que quiero decirles es lo increíble, lo que estamos hablando ahorita es
cuando habla Dios, es para siempre. O sea, lo que Él habla es palabra santa. Yo no, en aquel momento cuando a mí me daba angustia y puchica, cuando eso dejó de ser importante y ahora que puedo, después de muchos años, puedo compartir con mi hermana y decirle, esto ya es historia, ¿verdad? Esto, o sea, eso, así es esto. Entonces, lo importante también es poder compartirlo con mi hermana, con ustedes, con la gente, y donde uno se me viene ese versículo donde dice que lo del fruto que se multiplica. Lo que me pasó a mí, que yo entendí que esto lo tenía que haber dejado y que ahora vienen los años y le cuento a mi hermana y le comparto, esto tiene que pasar igual a mí, lo mismo pues. Y se me fue el hilo aquí. Sí, o sea que Pero dé bueno, en Rosa María el mismo fruto que dio en vos, de poder dejar ir eso. exactamente, porque ahora ya al fin entendió que esto ya no tiene por qué estar llorando ni estar con cosas que aunque sean dolorosas, y la verdad es que si nosotros pensamos, esta familia, mi familia Sánchez, empezamos a ver las cosas que nos han pasado, son increíblemente terribles, pero solo Dios nos ha sanado y nos ha dado libertad de o sea, esas cosas, por muy... Fíjate que yo estaba viendo una foto, precisamente una foto de ellos, donde están mis hermanos, mis papás, y de repente vi la foto y solo mi hermana y yo estamos vivos ahí, en esa foto. Y ninguno está muerto, ninguno está viejo, perdón, tan viejo como para... Perdón, Gladys, solo que nena tenía abierto el teléfono y está contestando una llamada. Ya. Sí, y entonces eso, ¿quién es el único que nos puede cambiar eso? No somos nosotros. Bueno, nosotros no podemos morir hablando cosas que no son mentiras, porque no es cierto. Es solo estando en la presencia de Cristo vamos a tener una vida nueva. Perdón, me dijo, es que está en mudo. No, eso es lo que quería decir yo ahorita con lo último que cerró Gladys, es estando en su presencia, también nos va a decir el que quiere que hagamos. O sea, sí. Cuando hablamos menos y solamente pasamos tiempo con él, llevarlo, si nos estamos subiendo al carro, si estamos manejando, si nos estamos bajando, si vamos entrando al trabajo, si estamos en el trabajo, si estamos escribiendo algo, estar con él. No es una cosa de estar orando hincados horas al día. Es como hemos venido aprendiendo, caminar en el Espíritu. Eso significa esa conexión que no se rompe, ¿verdad? Para saber lo que Él quiere que hagamos también. O sea, estar en ese silencio interno y espiritual para que Él nos diga, esto tenés que hacerlo en el trabajo, esto tenés que hacerlo fuera, esto tenés que hacerlo con la persona en la tienda, porque no tienen que ser aquellas grandes cosas, ¿verdad? No tenemos que partir el mar, o sea, no tenemos que ser Moisés que se paró y se partió el mar. Algunas veces solo con decir una palabra a la persona que está en el supermercado, ¿verdad? Eso cambia todo porque ese fue el propósito de Dios para esa señora, hasta el punto que la voluntad de Dios llega a ser lo que nosotros también anhelamos como que si fuera nuestra. Estamos en el mismo camino. O sea, lo suyo es lo que yo quiero. Entonces, cuando yo quiero lo que Dios quiere, lo mío se vuelve en segundo plano. Así es. Ok, estamos despedidos. Solo les micrófono. Solo les dejo recomendado que dejen este asuntito en su corazón, porque en 2 capítulos más adelante Jesucristo vuelve a tocarlo y vamos a ver cómo lo aumenta.
¿Cuál Y- y- asuntito? Voy a, ¿cuál, perdón? todo el asuntito que hemos estado hablando de la relación de la fe con Dios y la obediencia al andar en el Espíritu. O sea, esto no nos debe molestar porque es la manera en que hemos conocido a Cristo, es la manera en que nosotros hemos amado a Cristo, es la manera en que nosotros vemos la fe. Pero para eso estamos aquí, para que el Señor, a través de su Espíritu Santo, no a través de las ideas de Toño ni a las ideas de Boyan, no, si ustedes piensan eso, ya se pueden despedir, pueden colgar y no volver nunca, porque no es esa la idea. O sea, ya llegaron a un punto que no me interesa. No, hermano, si ya llegamos a un punto que ya te está doliendo, este es el momento para el cual Dios te trajo. Y como dijo Rafael, este es el momento de escudriñar y de escudriñar y de escudriñar y buscar al Espíritu Santo y buscar al Señor. O sea, nosotros tenemos Oye, solo disciplina. una aclaración. Vos utilizaste la palabra que te está doliendo, no sé qué. Yo creo que no es la palabra. Si me estoy sintiendo incómodo y no estamos hablando de lo mismo, es mejor. Porque no es Sí, que me está doliendo, porque el punto que hizo Normita acerca del punto de pienso que fue es válido, perfecto para la cuestión de hoy. Y no quiere decir correcto. que ella está. Sí, Sí, o sea, no es que se sienten mal, pero es difícil porque están asimilando algo que está incómodo. Pero eso es de esto se trata. O sea, ustedes no tienen idea por lo que yo he tenido que pasar muchas veces solo. Yo he caminado este trayecto solo. Para mí era terrible llegar a la iglesia y comenzar a predicar y la gente comienza a dar testimonio sobre lo que yo estoy diciendo y lo que están diciendo es completamente diferente a lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque yo vengo de buscar a Dios ansioso, anhelándolo, y lo único que están los hermanos diciendo es lo que ellos tienen en su corazón porque eso es lo que han aprendido. Pero ¿cuál es la bendición? Que hemos ido caminando adelante. Por eso Juanita, Gladys y todo, a cada rato dicen, como Boyan nos dijo hace un montón de años, o sea, yo me acerqué al Señor porque decidí, esto que yo conozco no puede ser todo lo que hay. O sea, el cristianismo es mucho más que esto. Y me embarqué en una búsqueda de esto. O sea, no es que yo tengo todas las respuestas, pero les digo, no es a mí que me tienen que escuchar. Si algo tienen que imitar, es ese anhelo por saber la verdad. Saber, o sea, no, es que están diciendo algo que nosotros nunca hemos aprendido así. Pues claro, por eso están en la reunión, porque no han aprendido un montón de cosas y yo no he aprendido un montón de cosas bien. Yo pertenecía a Amor Viviente por más de 20 años y aprendí un montón de cosas chifladas. Para contarles una, nosotros le sacamos con Eduardo King demonio de chile verde a un señor. Y Eduardo le estaba sacando el demonio de chile verde y yo así, ¿qué es esto? ¿De dónde salió un demonio de chile verde? O sea, con el tiempo Eduardo hasta se reía conmigo, ¿te acordamos con aquella locura cuando fuimos a Choluteca y le queríamos sacar un demonio de chile verde al señor porque el señor era obeso? O sea, todos pasamos por eso, todos pasamos por el prueba y error, pero Dios, si perseveramos en el anhelo de conocerle a Él y de conocer en la persona de Cristo, conocer cómo se vive la vida cristiana. Si ustedes están aquí es porque de alguna manera sienten que Dios está abriendo una puerta para enseñarles algo diferente. Si estamos aquí para escuchar lo mismo, no tiene ningún sentido. Podemos poner YouTube, podemos ir a la iglesia y podemos un montón de cosas que podemos hacer. Pero el mensaje que nosotros predicamos no es fácil. Un montón de gente se va y se van por la misma razón, porque son reacios a ver, Dios me está empujando por este lado, Dios me está empujando. Y yo soy el testimonio número uno. A mí me ha tocado pelearme con Dios porque no entiendo. Es que yo estoy acostumbrado a hacer esto. Esto es lo que yo creo. Sí, pero dice Dios, pero eso no es lo que no fue lo que yo dije. En Jeremías 31, 33 dice, ustedes dicen cosas que yo no dije. Y eso es lo que nosotros debemos entender. El anhelo de que lo que salga de mi boca sea lo mismo que el Señor intentó que fuera. Nos vemos el miércoles. Gracias por esta reunión.
Este es el modelo exacto de lo que queremos que sea la reunión. O sea, que la gente venga con sus ideas, que venga a defender sus puntos. Gracias por Norma Iris, por Rafael, que expusieron con convicción y con honestidad. con honestidad. Todos podemos ver eso, la honestidad con la que ellos hablan. Nadie quiere torcerles el brazo, nadie quiere convencerlos de que esto es así. Eso es obra del Espíritu Santo y eso se lo dejo a él. Entonces quedamos para el miércoles, la última parte de Marcos, y preparémonos porque el Señor nos va a enseñar muchas cosas más en Marcos. Que Dios les bendiga.